tengamos al final, ahí he comenzado a grabar, para que al final tengamos también, voy a compartirles el video. Bien, entonces comienzo. eh, En resumen, podemos decir que la computadora, ¿verdad? Según el diccionario de la Real Academia Española, es una máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de problemas informáticos. Es decir, la computadora, ¿verdad? Es una herramienta que nos facilita el procesamiento de la información, ya sea, por ejemplo, hoy en día tenemos ya aplicaciones que con solo ir hablando van haciendo, van tomando nota de todo lo que nosotros vamos hablando, y eso pues facilita enormemente, porque imagínense, ¿verdad? Una persona que tenga dificultad para escribir, pues también ya la tecnología va implementando, ¿verdad? Que a través del Word nosotros podamos ir también conociendo nuevas técnicas de redacción y edición del texto. Y otra cosa muy importante y que a mí me sorprende, la verdad, cómo en milésimas de segundos la computadora puede hacernos cálculos matemáticos, o sea, impresionantes, pues en cuestión de micras de segundo. Entonces, también es uno de los inventos que más ha revolucionado, ¿verdad? La tecnología, la computadora. Eh, Hablando de la computadora, entonces mencionábamos dos elementos o dos componentes importantes, el hardware y el software. Y definimos que el hardware son los componentes físicos que integran, ¿verdad?, un sistema informático. En este caso, el hardware se clasifica en hardware básico y hardware complementario. El hardware básico son las piezas fundamentales e imprescindibles, significa que no pueden faltar para que la computadora funcione. Y entre los componentes básicos tenemos la placa base, que se conoce también como tarjeta, ¿verdad?, madre, y el monitor, el teclado y el mouse, conocido también, ¿verdad?, como el ratón. El hardware complementario son todos aquellos dispositivos adicionales. Adicionales significa que no son eh, esenciales y pueden ser, por ejemplo, una impresora, un escáner, una cámara de video, una webcam, por ejemplo, un dispositivo o em, una cámara que nos permita, por ejemplo, reproducir en tiempo real, ¿verdad? Que en este caso, cuando vamos a hacer la transmisión de algún evento, ¿verdad? Se conectan diferentes tipos de monitores y cámaras que están en tiempo real haciendo transmisiones en vivo. Estos tipos de dispositivos, ¿verdad? Se vuelven complementarios también porque nos permiten la transmisión de información en milésimas de segundos. Y dentro de todos los componentes básicos, ¿verdad? Pueden observar ustedes ahí la imagen. Hay componentes que se encuentran a lo interno del gabinete, ¿verdad? Y hay componentes que los podemos visualizar a simple vista, como por ejemplo el mouse, el teclado, el monitor. Esos son componentes que los podemos visualizar, pero hay dentro del gabinete componentes que también son hardware, pero que para poderlos visualizar necesitamos abrir el gabinete. En este caso tenemos ahí en pantalla 10 componentes básicos, ¿verdad? Y algunos, como ustedes los pueden identificar, se encuentran de manera interna. Tal es el caso desde el componente 2 hasta el componente número 8, ¿verdad? Son dispositivos internos, ¿verdad? La placa base, el procesador, la memoria RAM, la tarjeta de video, la fuente de poder, la lectora de DVD o CD, el disco duro, todos esos son componentes de hardware internos. Entonces, si, por ejemplo, se les pregunta en el examen, mencione 2 o 3 elementos de hardware interno, entonces usted ya sabe cuáles va a seleccionar.
Y en los componentes de hardware externo está el monitor, está el teclado y está el mouse, ¿sí? Bueno, entonces ahí están los 10 componentes que integran, ¿verdad?, la computadora personal. Algo muy importante también que tenemos que identificar son las teclas principales que componen, ¿verdad?, el teclado. Tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba, ¿verdad?, lo que son las teclas de función. Tenemos las teclas de función y tenemos las teclas de función de página, que si ustedes se fijan, en nuestro teclado traen una flechita, ¿verdad? Flechita de inicio, de final, hacia arriba, hacia abajo, suprimir, insertar. Esas son las teclas de función de página y las vamos a estar utilizando mucho, ¿verdad? Ahorita que hagamos uso de Word. Luego, todas las teclas que están, ¿verdad? Entre las teclas de función de página hacia nuestro lado izquierdo, esas teclas se conocen también como alfanuméricas y una tecla muy importante y muy esencial en el teclado, ¿verdad? Al momento de trabajar con texto es la barra espaciadora, que es la que nos sirve para dividir o dar espacio entre palabras o letras, ¿sí? Todas las teclas, ¿verdad? Desde lo que es ya la segunda fila, si se fijan, la primera fila corresponde a las teclas de función. La primera tecla que no está ahí dentro de ese corchete, por decirlo así, es la tecla de escape, que la tecla de escape nos sirve para salir o para detener alguna función específica cuando estamos, por ejemplo, eh, presentando o cuando enviamos a pantalla una presentación o alguna aplicación y queremos salirnos de ese programa, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que yo estoy compartiendo pantalla con ustedes, ¿verdad? Y de repente quiero suspender esa presentación, entonces yo puedo presionar la tecla Escape y automáticamente, ¿verdad? Vuelvo a dejar de compartir pantalla. Otra de las teclas que es muy utilizada también es las teclas de desplazamiento, ¿verdad? Tecla hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Esas son las teclas de desplazamiento y las vamos a utilizar mucho también en las aplicaciones que vamos a utilizar. Em, y las teclas numéricas, ¿verdad? Que cuando uno les menciona, presione tal dígito, no hay necesidad de irse a las teclas alfanuméricas, aunque ustedes pueden ver ahí la primera fila contiene números y contiene también signos. Pero específicamente cuando trabajemos en Excel, vamos a utilizar las teclas numéricas al 100% porque al trabajar con fórmulas, pues es necesario utilizar más lo que es el teclado numérico, ¿sí? Bueno, como parte también de el reconocer los dispositivos o los componentes básicos, tenemos el mouse, ¿verdad? Que el mouse es la parte del hardware, dice, que permite movilizarnos de una manera más eficaz, más rápida, ¿verdad? En lo que es la pantalla. Y este pues comprende 3 botones principales. El botón izquierdo, ¿verdad? Conocido como el botón principal, ¿verdad? Y sirve para hacer clic, para arrastrar, para seleccionar. El botón derecho es conocido como el botón secundario y es el botón de las propiedades. Al hacer clic sobre este, ¿verdad? Se mostrará un cuadro de diálogo con diferentes opciones. Entonces, el botón izquierdo es botón principal, ¿verdad? Y el botón derecho es botón secundario. No se les olvide esto, ¿verdad? Y el scroll, que es esa ruedita que lleva en medio, ¿verdad? Eso se llama botón central y nos sirve para desplazarnos de forma más rápida, ¿verdad? Por la pantalla. También aprendimos cómo conectar todo, ¿verdad? Conocer cuáles son los principales puertos que contiene el gabinete y saber también qué tipo de dispositivos conectamos en cada uno de esos puertos, ¿verdad? Aquí creo que desde las tareas que ustedes pudieron realizar, también eso nos sirvió para retroalimentar el uso de estos puertos. Entonces, ojalá que no se nos haya olvidado, ¿verdad? Porque ahí en el examen viene
alguna que otra figurita y que ustedes identifiquen cómo se llama ese puerto. En cuanto a la división del hardware, decíamos que el hardware se divide en dispositivos de entrada, salida, procesamiento, almacenamiento y dispositivos mixtos. Es muy importante que ustedes repasen, jóvenes, cuáles son algunos de los ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que en los dispositivos de entrada son los que nos permiten ingresar información, datos y programas al sistema electrónico. Entre los principales dispositivos de entrada vamos a mencionar el teclado, el mouse, el micrófono, el escáner y la webcam, ¿sí? En los dispositivos de salida nos brindan el medio para registrar la información y salida de datos en un sistema electrónico. Y ejemplos de dispositivos de salida tenemos el monitor, los parlantes, los auriculares o audífonos y la impresora. El data show también es un dispositivo de salida, ¿verdad? Porque nos muestra, nos proyecta, ¿verdad? Información. Entonces, ese es un claro ejemplo. Por ejemplo, otro ejemplo que les puedo mostrar es cuando vamos al súper, han visto ustedes que hay como una pistolita, ¿verdad? Que está ahí chequeando los códigos de barra que traen los productos, ¿verdad? A ese dispositivo que es como una pistolita se le llama lector de código de barra y es un dispositivo de entrada porque lo que hace es capturar, en este caso, la información que nos muestra el código y le ingresa automáticamente a la computadora para que nos muestre en el monitor el precio, ¿verdad? Del producto que nosotros vamos a comprar. Entonces, ahí hacemos uso de dos dispositivos. El dispositivo de entrada, que es el código lector de barra, y el dispositivo de salida, ¿verdad? Que nos muestra la información o el precio del producto, ¿verdad? Que en este caso sería el monitor. Como dispositivos de procesamiento son aquellos que nos permiten el cálculo y el procesamiento de la información ingresada en el sistema, ¿verdad? Entre los principales dispositivos de procesamiento vamos a tener la unidad central de procesamiento que se conoce como CPU, nosotros la conocemos como procesador o microprocesador, es lo mismo. La placa base o tarjeta madre, la memoria RAM y la tarjeta de video. Esos son los dispositivos de procesamiento. Entre los dispositivos de almacenamiento, decimos que son aquellos que nos permiten almacenar de forma temporal o permanente la información en el sistema electrónico. Y entre los principales dispositivos tenemos el disco duro, los CD o DVD, la USB, la SIM card, los discos duros externos, ¿verdad? Que el disco duro externo en este caso es un poco más pequeño que un disco interno en la computadora, pero que estos podríamos decir que son como una USB, pero con una mayor capacidad, ¿verdad? Y su tamaño pues es un poquito más grande, ¿verdad? Al de una USB. Los dispositivos mixtos son aquellos que nos permiten la entrada y salida de información en el sistema electrónico y entre ellos tenemos los routers, los modem, las tarjetas de interfaz de red y también puse los celulares y las tablets, también se consideran dispositivos mixtos, ¿verdad? Porque nosotros podemos pues tanto ingresar, ¿verdad? Como dar salida a la información. Ok, tengo por acá, voy a ver que alguien me está escribiendo en el chat y siempre se nos va. Ok, muy bien. Entre los dispositivos, ¿verdad? También tenemos que el software es aquel equipamiento lógico, podríamos decir que es como la parte intangible, la parte lógica de la computadora. El software es quien administra el hardware. Y en este caso, ¿verdad? Vamos a encontrar que el software es quien hace posible la realización de las funciones de la computadora. Sin software, pues la computadora no es más que un simple gabinete. Sin software no podemos administrar los recursos de hardware.
Y según su uso, los sistemas operativos pueden ser libres o propietarios. Decíamos que libre es cuando no se paga una licencia por adquirir el sistema operativo. Nosotros entramos a Linux, allí en el navegador escribimos el sitio web de Linux y ahí nos aparecen las opciones para descargar el producto y no nos pide ningún código, ninguna serie del producto para poder descargarla. En cambio, con Windows sí, ahí tenemos que por fuerza tener una clave del producto para poderla instalar en el sistema. Entonces, Windows es un software propietario. Hoy por hoy, ¿verdad? Con el avance tecnológico también, ustedes van a ver que se da mucho el tema de las copias o las reproducciones de sistemas operativos. Pero en el caso de las licencias corporativas, es decir, de las empresas, por fuerza se tiene que pagar una licencia. Aunque usted le saque copia a esa licencia, pues ya es problema suyo, ¿verdad? Pero en el caso de las empresas, sí tienen que la responsabilidad de no falsificar, ¿verdad? Las licencias que cada computadora debe tener. Entonces, ejemplo de un software propietario, Windows. Ejemplo de un software libre, ¿verdad? Linux. Ok, entonces, resumiendo, va, en el software base es toda aquella parte lógica, dice, realizada generalmente por cada fabricante de computadoras. El software base, jóvenes, no es otro más que el sistema operativo. Yo voy a instalar un software base, es decir, yo voy a instalar un sistema operativo, sea Windows 7, Windows 8, Windows 10, de acuerdo a la versión que yo deseo instalar en la computadora. Ahora, algo muy importante que les quiero recalcar. No es solamente que usted quiere instalarlo en la computadora, sino que la computadora tenga la capacidad para soportar ese sistema operativo. Entonces, cada sistema operativo tiene requerimientos o requisitos básicos mínimos para poder instalarle un sistema operativo. Entonces, de acuerdo a la capacidad de nuestra computadora, así va a ser también la elección del sistema operativo que le queremos instalar. Un software de aplicación, entonces, es aquel que hace que el computador coopere con el usuario para realizar una tarea específica. Digamos que podemos considerar que el software de aplicación lo podemos relacionar por categorías. Por ejemplo, si necesito escuchar música, entonces yo puedo optar por descargar un programa para reproducir música y esa sería una categoría. Si yo quiero trabajar con documentos de Office, entonces esa sería otra categoría. Si yo quiero trabajar con aspectos de navegadores para conectarme a Internet, esa es otra categoría. Entonces, las aplicaciones van a ver ustedes, por ejemplo, así como cuando le instalamos una nueva aplicación al celular, así también algo similar sucede con la computadora. Cada vez que yo voy a necesitar realizar una función específica, pues yo voy a necesitar de una aplicación y esa aplicación puede ser que la tenga almacenada en una memoria USB, que la tenga almacenada en un disco o en un CD o que me vaya directamente al fabricante, ¿verdad? A través de internet y descargue esa aplicación para instalarla en la computadora. Entonces, el software de aplicación siempre es el que nos va a permitir realizar una tarea específica. Pero recuerden esto, nunca se les olvide, sin software base no podemos instalar software de aplicación, ¿verdad? Ok, también decíamos que en la clase anterior hablábamos sobre el escritorio y decíamos que el escritorio es la primer pantalla que nos aparecerá una vez que sea cargado el sistema operativo de Windows, ¿verdad? En este caso, porque nosotros estamos haciendo uso más de sistemas operativos de Windows. Y que esto puede variar, ¿verdad? Del sistema operativo que estemos utilizando. Puede ser que unos estén utilizando versión de Linux, otros de Windows, pero al final ese ingreso principal que hacemos puede ser que el fondo de pantalla varíe, pero al final
eso no importa, ¿verdad? Lo importante es que identifiquemos cuáles son las partes importantes o principales de esa pantalla para que así nos guiemos en el sistema. Y ahí tenemos entonces, ojo con esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes del escritorio? El botón de inicio, que ya sabemos que es la puerta de acceso a todas las aplicaciones y herramientas del sistema. Los iconos, que son representaciones o imágenes pequeñas situadas en el escritorio. La barra de tareas, que es una de las partes del escritorio que está ubicada mayormente en la parte inferior de la pantalla y aparece casi siempre sobre las ventanas. La caja de búsqueda nos permitirá la búsqueda rápida de archivos o aplicaciones en el sistema. El puntero o cursor, que es esta flecha que ustedes pueden ver que estoy movilizando en la pantalla, ¿verdad? Esa flecha no es otra cosa más que lo que me identifica el movimiento del mouse, ¿verdad? En este caso, el, el puntero en la pantalla siempre me va a indicar la posición en la cual yo puedo escribir, puedo seleccionar o puedo manipular la información. El área de notificaciones, que es el espacio donde nos indica algún cambio o ajuste en el sistema. Y los accesos rápidos que nosotros podemos crear, ¿verdad? Que son el medio para ingresar directamente a una aplicación o un archivo. También se recuerdan que estuvimos haciendo un árbol de carpetas y para ello utilizamos el explorador de Windows. Entonces decimos que el explorador de Windows es una herramienta indispensable en todo sistema operativo, ya que con ella podemos organizar y controlar los archivos y carpetas de distintos medios de almacenamiento, ¿verdad? Puede ser un disco duro, puede ser una USB, un celular, un CD o DVD, ¿verdad? Esos serían los diferentes medios de almacenamiento. Luego teníamos cuáles son los pasos para guardar un archivo, irnos a la opción archivo, seleccionar la opción guardar como, aparece una ventana donde podamos elegir dónde, o sea, la ruta donde guardarla y escribir pues el nombre del ejercicio o el título del documento que vamos a guardar y darle clic a la opción guardar. Estas son las diferentes rutas o ubicaciones para almacenar documentos en nuestro sistema. En mis documentos, en mis imágenes, en mis videos, mi música o en alguna memoria flash USB, que no necesariamente tiene que ser un dispositivo USB, puede ser un disco duro externo que también tiene un puerto USB, puede ser un celular que también, si ustedes se fijan, cuando conectamos el celular a nuestra computadora lo hacemos a través de una unidad flash, o sea, USB. Y finalmente hablábamos también de la papelera de reciclaje. Decíamos que la papelera de reciclaje, ¿verdad? Es un espacio que está ya configurado previamente en nuestro disco duro y su objetivo es almacenar información. ¿Qué información? Específicamente la que nosotros vamos eliminando, ya sea de forma voluntaria o involuntaria en nuestro sistema, y la cual pues nosotros podemos tener la oportunidad de recuperar o restaurar en algún momento. Si nosotros damos clic a la opción vaciar papelera de reciclaje, entonces ahí sí automáticamente se elimina la información y podríamos recuperarla, pero ya haciendo alguna técnica más avanzada en la parte de informática, como lo es, por ejemplo, el, el formatear o el bootear el sistema operativo para poder hacer una restauración del sistema. Ahí sí podríamos recuperar la información. Entonces, cuando tomemos en cuenta que cuando eliminemos un documento, siempre este no es que se borra definitivamente el sistema, sino que se va a la papelera de reciclaje y ahí nosotros decidimos si lo queremos eliminar permanentemente o si lo queremos mantener por mientras, comúnmente, por ejemplo, a final del año, cuando hacemos un aseo general de nuestra oficina y todo, eso implica también una limpieza de la computadora, ¿verdad? Entonces, ahí usted puede decidir si los archivos todavía le son de utilidad o si no, pues vaciar la papelera de reciclaje para no acumular tanto archivo en el escritorio, ¿verdad? Como nosotros ya aprendimos a cómo trabajar con las carpetas, sí, sería muy bueno poner en práctica esto, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro escritorio
Ustedes han visto que hay esos escritorios que no se les mira nada a la imagen de fondo porque tienen un montón de cosas en el escritorio y que tienen de Word, de Excel, de PowerPoint, que música, que acceso directo y de todo un poco. Y es hasta un poco estresante cuando estamos buscando un archivo y una vez cuando está haciendo un archivo borrador, usted le va cambiando el nombre a ese archivo y tiene como 10 copias de ese mismo archivo y al final no se sabe cuál es el final, ¿verdad? Entonces, siempre yo les sugiero que trabajen con las carpetas y traten de organizar la información de acuerdo a la categoría. Por ejemplo, si solo son imágenes, creen una carpeta solo para sus imágenes. Si son archivos PDF, una carpeta solo para sus archivos PDF. Si son, por ejemplo, música, que nos gusta mucho escuchar música mientras estamos trabajando, creen una carpeta que diga mi música y ahí aguarden todo lo que tenga que ver con música. ¿Para qué? Para no revolver tanto archivo, tanto documento y que al final usted no sabe si realmente lo que está guardando lo necesita. Puede ser que algunas veces decimos, bueno, lo voy a necesitar, pero resulta que lo borró y después lo quiere recuperar y si usted vació la papelera de reciclaje ya difícilmente lo va a poder recuperar. Entonces, miren, lo que les he mostrado aquí no es nada del otro mundo, ¿verdad? No es algo así como que, ay, Dios mío, ya me imagino cómo va a venir este examen. No, nada que ver. Si ustedes se fijan, es información básica. Yo no les voy a pedir que se aprendan el texto así de forma literal, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, si lo familiarizan con las imágenes que hemos estado viendo, que hemos estado repasando en la plataforma, eh, aquí incluso cuando les copiaba aquí, por ejemplo, esta parte sobre la clasificación de los dispositivos de hardware, esto lo tomé del video que yo les compartí a través del grupo de WhatsApp. O sea, son elementos que ustedes van a decir, bueno, algunas cosas yo ya me las sé, otras no. Pues de eso se trata, de ir complementando el conocimiento para que esto lo vayamos poniendo en práctica, lo vayamos aplicando, ¿verdad? Si usted está en la universidad o si está en su trabajo, créanme que le va a ser de mucha utilidad el tener esta información y sobre todo el poder aplicarla. Entonces, no sé si hasta aquí tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, algo que no, quizás no quedó claro. El examen o la evaluación, mejor dicho, porque algunos cuando digo examen se bloquean, ¿va? Entonces, no le voy a decir examen, le voy a decir, vaya, le voy a decir verificación de conocimiento, ¿va? Vamos a hacer la verificación de conocimiento. Entonces, vamos a tener 20 preguntitas nada más, tipo selección. No les voy a preguntar nada de que escriba tal cosa, ¿no? Tipo selección. Cuando le dé clic a la opción enviar, ¿verdad? Ahí le va a aparecer automáticamente la nota, pero si no igual yo se las confirmo. Y pues Dios mediante ya a partir de la próxima semana vamos a arrancar con el módulo de Microsoft Word. Eh, tenía levantada la mano alguien. ¿Iba a preguntar algo, Silent? Ok, no iba a preguntar. Listo. Ok, bueno, entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, la semana pasada yo les dejé una tarea que les dije que iban a tener toda esta semana para hacerla y es la única tarea que dejé, que es sobre la línea de tiempo de los sistemas operativos. Ojo con eso, no les pedí que me redacten un documento explicándome qué sistema operativo, en qué año. Si ustedes se fijan, la línea de tiempo que yo les pedí es una imagen gráfica, ¿sí? No es que me expliquen todo lo que surgió en ese año, que quién lo inventó, que con qué nombre, no. Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer en la línea de tiempo es, ¿verdad? Crear una descripción de en qué año surge cada sistema operativo, ¿verdad? Entonces yo les puse un ejemplo, no sé si lo recuerdan, pero si no, yo les compartí
siempre a través del grupo de WhatsApp les compartí, permítanme.